Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia. Este rincón de la televisión donde le estamos dando voz a todos los que tienen algo que ver con la educación. Y justamente hoy tenemos un súper invitado. Licenciado en música clásica, maestría y doctorado en música, pero además haces material didáctico, das clase de matemáticas, recién desempacado de Ecuador, hijo de argentinos, nacido y criado en México, has tenido proyectos en Brasil, en la India, realmente alguien diferente, alguien que rompe esquemas. Bienvenido, Jerónimo Reichenberg. Muchísimas gracias. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. ¿Quién es Jerónimo? ¿Quién es Jerónimo Reichenberg? Pues bueno, como tú bien decías, es una mezcolanza de cosas. Yo creo que algo que me define mucho es la hiperactividad. Yo me meto en cosas, me interesan muchas cosas, me aburro rápido, entonces me voy a buscar diferentes mundos. Efectivamente he estado en la pedagogía, en la música, en las artes marciales también. He sido profesor de yoga, he sido maestro de niños chiquitos, de posgrado, he hecho traducciones, me encantan los idiomas. Y bueno, todo eso de alguna forma confluye en cómo hago música y en cómo doy clases. ¿Cómo definirías tus métodos pedagógicos, Jerónimo? Pues mira, justamente como yo me aburro muy rápido, me gusta hacer cosas divertidas. Y yo creo que cuando uno da clase, cuando uno enseña algo, tiene que hacerlo divertido, porque si no la gente no se va a enganchar, por más que lo vean como una cosa importante. Si no hay diversión de por medio, no van a poner su corazón en lo que están aprendiendo. Entonces, esto de la diversión es interesante, tiene también un trasfondo científico, me parece. Nuestro cerebro, nuestra atención se basa en ciertos elementos, ¿no? Que nos pueden enganchar con algo o al contrario nos hacen que parezca aburrido. Entonces, a mí me ha interesado mucho también la neurociencia en términos de qué tanta información estamos dando y de qué manera y cómo eso puede atraer la atención de nuestro público o no. Por ejemplo, la cantidad de información que damos, no sé si seguramente conoces este artículo del número 7, el número mágico, que plantea cómo nuestra memoria a corto plazo puede únicamente elaborar en términos de 7 o menos elementos, ¿no? Entonces, bueno, tratar de hacer que mis clases tengan esta cantidad de información para que sean divertidas y que enganchen a la gente. ¿Qué piensan tus colegas? ¿Qué piensa el maestro que está en el aula de junto o el director? Porque luego en las universidades somos muy conservadores. Pues mira, depende mucho de quiénes sean. En general hay mucha reticencia a mis métodos pedagógicos, ¿no? Porque son fuera de lo común. De pronto en una clase de maestría o de licenciatura yo saco a todos los alumnos y los pongo a marchar haciendo percusión corporal, por ejemplo, cosas que son muy poco convencionales, ¿no? Obviamente hay mucha reticencia. Hay gente a la que le encanta, que le gusta mucho y digamos que están un poco más abiertos y bueno, incluso que empiezan como a preguntarme y de pronto los veo que ellos también están están manejando una pedagogía mucho más como innovadora, ¿no? Pero desde luego hay toda una serie de trabas en el papeleo de las universidades, cómo estamos concibiendo la currícula, ¿no? Las rúbricas, todo esto de hasta dónde tiene que llegar el alumno, cuáles son los elementos que tiene que saber, cuando yo creo que no sabemos hasta dónde va a llegar el alumno, y esa es la belleza de la educación, que uno les da un empujón y cada quien llega hasta donde va a llegar. Si nosotros desde un principio pensamos que el alumno tiene que llegar hasta aquí, pues ya le estamos poniendo un techo a su desarrollo, ¿no? Jerónimo, ¿dónde has dado clases y de qué materias? Yo he dado clases desde niños de 2 años, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. He dado clases en universidades, en todas partes, en Estados Unidos, en CalArts, trabajé 3 años. Trabajé en Ecuador también en educación superior, dando clase a licenciatura. ¿Allá en qué universidad estabas, Jerónimo? En Ecuador estaba en una de las emblemáticas que se crearon hace unos 6 años. Se llama Universidad de las Artes.
Y es un proyecto maravilloso con un montón de interacción, un montón de interdisciplina y un montón de posibilidades, ¿no? De apertura a nuevas pedagogías y a nuevas formas de hacer las cosas. Ahí di clases durante 3 años, pero también he dado talleres, como decías, en Brasil, para chicos de las favelas, he dado clases en las cárceles en la Ciudad de México, he dado clases en centros de detención en Estados Unidos. Realmente el espectro es muy grande porque, además de que creo que es importante brindar el conocimiento a todos lados, uno mismo aprende muchísimo de conocer gente distinta, ¿no? Claro. ¿Y qué ventajas ves de usar juegos, usar esta metodología mucho más lúdica como herramienta pedagógica? Pues mira, los juegos es bien interesante porque los juegos están muy de moda, ¿no? Entonces, muchos pedagogos tratan de acercarse al juego. El problema es que muchas veces nos acercamos al juego a partir de la estética del juego. Entonces, por ejemplo, hay muchos, maestros de matemáticas, por ejemplo, que te dicen, es una ranita que va saltando de una piedra a otra y para brincar tiene que resolver esta ecuación. Eso no es un juego. Eso es un problema matemático estetizado como si fuera un juego. Disfrazado. Exacto, tal cual, es disfrazadito. Los juegos de veras son situaciones problemáticas en las que tú tienes que utilizar los elementos que tienes, combinarlos de maneras creativas y llegar a un resultado, ¿no? Entonces, como profesor, por ejemplo, hay muchos problemas que tenemos en la educación moderna, que son, por ejemplo, el multinivel. ¿Cómo haces cuando tienes un salón con 30 chicos y hay 2 que están a un super nivel y hay 3 a los que les cuesta mucho y el resto está en medio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haces para evaluar a la gente de forma que sea justa, que les sirva, que ellos mismos entiendan cómo están saliendo y por qué? El juego tiene estos elementos metidos en su estructura. Porque, por ejemplo, cuando tú juegas un juego de video, tú vas avanzando conforme vas mejorando tus habilidades, ¿no? Claro. Si no le ganas al mano de tal nivel, pues no vas a pasar. Y tienes muy claro por qué no le ganaste, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, esta estructura del juego te permite que cada quien esté aprendiendo y trabajando al nivel en el que mejor el que tiene mayores habilidades cognitivas y que además se engancha más. Tú conoces seguramente a este autor Csikszentmihalyi, que escribe sobre el flow y la excelencia académica, ¿no? Así es. Y justo lo que plantea es que cuando estamos trabajando en actividades que nos retan, nos son difíciles, pero alcanzables, tenemos un potencial cognitivo mucho mayor y además nos enganchamos emocionalmente con la actividad. Claro, si no hay reto, nos vamos a quedar en nuestra zona de confort todo el tiempo. Entiendes por qué estás en cierto nivel. No es una cosa arbitraria como de que el profe me puso 8 o me puso 6, sino que tú sabes cómo fue tu rendimiento y en qué nivel estás. Estos juegos que tú has diseñado, Jerónimo, ¿para qué tipo de materias sirven? Pues mira, para todo tipo. Yo soy profesor de música principalmente, entonces muchos de los juegos que yo he hecho son musicales y son para niveles superiores de educación musical. También eso creo que hay muchos juegos que están diseñados para niños, como para empezar, gente que está empezando, y hay pocos juegos para adultos, hay pocos juegos para gente ya de nivel maestría y doctorado, como si la gente que estamos en la educación superior no nos necesitáramos divertir, ¿no? Sí. Entonces, yo quise justamente hacer juegos que fueran muy retadores, pero para niveles superiores. Entonces, por ejemplo, te quisiera mostrar un juego musical que yo hice, que es una partitura nueva, es una forma nueva de enfrentar una partitura. Okay. Entonces, aquí tenemos una partitura tradicional. Esta imagen que nos va a presentar Eduardo. Esta es una partitura tradicional en la que en una partitura tradicional, el papel me dice qué nota tengo que tocar en qué momento, desde el principio hasta el final. Y yo para realizarla correctamente solo tengo que seguir instrucciones. Voy de la primera nota a la última. Y eso a mí me parece que deja de lado la creatividad del músico. Entonces yo inventé un juego como este otro. Esta pieza se llama The Future as a Present, que quiere decir, por un lado, el futuro como presente o el futuro como un regalo. Esta pieza es un juego colaborativo entre 2 músicos, donde ahí dice Player 1 y Player 2, son 2 jugadores,
que tienen que ir tocando simultáneamente música que no está completa en la partitura. Tiene indicaciones en la partitura, pero hay un montón de espacios que el músico va llenando conforme toca. Entonces, pone a trabajar el cerebro de manera distinta que una partitura normal en la que uno simplemente lee las instrucciones y las reproduce, sino que tiene un montón de espacio creativo, un montón de espacio para tomar decisiones estéticas. Para improvisar. Para improvisar, pero dentro de con ciertos parámetros, ¿no? Los numeritos que están ahí, dentro de los cuadritos, se refieren al ritmo. ¿Cuánto tiempo dura cada nota? Y las letras que están arriba y abajo son las notas. Pero, pues, te dice una nota, pero hay un montón de espacio para que cada quien improvise, meta las notas que quiera o no. Ahora, esta partitura es muy compleja. Es una de las piezas más difíciles que yo he tocado, y también mi profesor de composición, David Rosenboom, me dijo es de lo más difícil que he tocado. Y eso que él ha tocado con todo el mundo. Entonces, el error es algo que evitamos normalmente en la música, como que nadie quiere equivocarse. Y el error es humano y es lo que nos hace aprender más y nos hace avanzar también. Entonces, esta partitura toma en cuenta el error. Cuando hay un error, el músico que se equivocó tiene que irse al calabozo, que está en la esquina derecha, inferior, y es una cosa muy aburrida que hay que tocar, simplemente darle vueltas y vueltas y vueltas. Yo me imagino que sería así estar en un calabozo, ¿no? Estar simplemente sin mucho que hacer, dando vueltas y vueltas todos los días. Entonces, el músico que se equivocó se va al calabozo y está condenado a quedarse ahí hasta que el otro venga y lo rescate. Entonces, el músico que no se ha equivocado tiene la potestad de seguir avanzando en la partitura o de ir a rescatar a su compañero y llevarlo de nuevo a la partitura. Regresamos a la partitura y vamos avanzando hasta que el siguiente se equivoque y vaya al calabozo. Y es un juego en el que nos vamos rescatando hasta llegar al final de la pieza. Y esto tiene una duración indeterminada dependiendo de qué tanto se equivoquen los músicos. Y al final es como que hemos ganado el juego, ¿no? Jerónimo, tenemos que hacer un corte, pero en un momento regresamos contigo para seguir esta súper interesante plática. Perfecto, adelante. Estamos con el doctor Jerónimo Reichenberg y nos está platicando sobre creatividad, sobre innovación, en los métodos pedagógicos, inventor de juegos, de experiencias didácticas. Decías antes del corte, Jerónimo, la importancia de equivocarse, porque el error es humano y el error, no hay un éxito sin fracasos. Pero en la escuela nos enseñan a tenerle terror a equivocarnos, a no salirnos de la caja. ¿Qué podemos hacer como profesores para romper ese paradigma? Pues mira, eso es un punto que es súper interesante. Yo creo que en este momento es algo que realmente está muy en la mesa y tenemos que hacer algo. Tú sabes que todos los avances, tanto en el arte como en la ciencia, como en todos, vienen de hacer las cosas de una forma diferente. Si todos siguiéramos el método que nos han enseñado, pues nada avanzaría, ¿no? Nos quedaríamos repitiendo los mismos patrones que hemos aprendido. Creo que mucho del problema del error tiene que ver con nuestros sistemas de evaluación. Porque en la escuela, cuando nos equivocamos, pues eso tiene una repercusión negativa en nuestra calificación, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que atacar el problema de la evaluación, que es algo que tú y yo ya hemos conversado y a ambos nos parece fascinante. Así es. Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando uno hace unas enchiladas, y entonces sigues una receta, ¿no? La sigues al pie de la letra y resulta que te salen saladas. La próxima vez que las hagas, pues vas a cambiar la receta y vas a hacerlas, les vas a poner un poco menos de sal, ¿no? Así Esto es como un procedimiento natural, que todos sabemos es obvio. Sin embargo, nuestros procesos de evaluación no son así. Yo doy una receta y al que no le salga bien es castigado con una mala calificación. Entonces, yo doy mi clase y el estudiante sale mal. Tiene que tomar el curso otra vez, igualito, y le vuelve a salir mal. Y luego tiene que volver a tomar y le sale mal. Es como si hiciéramos las mismas enchiladas
poniéndole la misma una y cantidad otra de vez sal, con sal. sabiendo que nos van a salir saladas cada vez. Yes. Pero no tenemos la potestad de decir, aquí hay que cambiar la receta, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro sistema de evaluación tiene que ser un poco más integral, de modo que evalúe al alumno, que evalúe al profe, que evalúe el sistema educativo, que evalúe la velocidad a la que se dieron los contenidos, ¿no? Creo que los sistemas de evaluación tienen que cambiar para volverse mucho más metacognitivos, ¿no? Para el público que quizás no escucha esta palabra, metacognitivo significa cuando uno aprende algo y también tiene conciencia de cómo lo aprendió, tiene conciencia de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los procesos de evaluación nos pueden servir para que la gente haga conciencia de cómo aprendió las cosas, dónde falló, dónde no. Y, bueno, por ejemplo, procesos como lo que tú me contabas, de dejar que el alumno se evalúe a sí mismo. Así es, autoevaluación. Hacer, por ejemplo, una bitácora. Eso es una forma de evaluación que a mí me gusta mucho, en la que cada quien va registrando su proceso y al final, pues ni siquiera yo como profesor tengo que decirle sacaste 7 o sacaste 9, sino que está muy claro en la bitácora cuál fue el proceso, cuál fue el aprovechamiento. Y bueno, a partir de ahí, más que sacar un número, que a mí no me gusta ponerle un número a la gente, tenemos una visión mucho más compleja de cómo aprendemos, qué fue lo que nos funcionó, qué fue lo que no nos funcionó, qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Me gusta a mí mucho usar el portafolio de evidencias. Todos los trabajos que han ido desarrollando en el mes o el semestre o el año escolar, irlos acumulando y eso te da la visión completa de qué fuiste haciendo y para una autoevaluación es muy buena. Claro, y además eso le quita este toque terrorífico a la evaluación, ¿no? Al examen, que acaba como envenenando todo el curso, porque el curso entero deja de ser disfrutable porque tenemos la presión del examen y qué calificación nos van a poner. Y no, deberíamos de poder aprovechar, o sea, estudiar es un privilegio, estudiar es una cosa bellísima. Entonces, poder ir a una clase y disfrutar del aprendizaje, sin tener esa presión de que algún día, al final de este curso, va a llegar un examen maldito y me va a poner un número en la frente, ¿no? Y ese número puede ser que pierda una beca, puede ser un encontronazo con mis papás, con el profe que tanto yo quise durante el semestre, ya no lo quiero, me cayó mal a partir de esta mala calificación que me dio, envidias entre los chicos, oye, ¿por qué tú esta calificación y yo esta? Yo veo injusticias, yo veo... Todo eso es el resultado de una mala evaluación. Por supuesto, genera, o sea, realmente el sistema de evaluación, como decía yo, bueno, envenena, quizás es una palabra un poco fuerte, pero envenena... Intoxica todo el sistema educativo. Intoxica todo el sistema educativo. El hecho de tener salones de excelencia y salones para burros, ¿no? Yo he estado en todos. Yo he estado en el salón de burros, he estado en el salón de excelencia y tiene una connotación negativa, no importa dónde estés. Si estás del lado de los burros es negativo, si estás del lado de los cerebritos es negativo también, ¿no? Aunque en la vida a lo mejor el más desastroso de los burros le va muy bien. Y el mejor de los cerebritos probablemente no es tan exitoso en la vida como lo está haciendo porque no tiene nada que ver. Por supuesto, y además, lo que tú decías, si nos quitan la capacidad de equivocarnos, si el sistema educativo nos quita la capacidad de aventarnos a hacer cosas de una manera nueva, que es arriesgada, pero que quizás nos lleva a algún lado, entonces puedes sacar 10 toda la carrera y no hacer nada interesante, ¿no? Regresamos a este punto, Jerónimo, de qué dice el cuerpo académico, qué dice el profesor de junto, la maestra, de que tú evalúes diferente, que tú te atrevas a evaluar diferente y además te puedes equivocar con esa evaluación también porque estás inventando métodos nuevos. ¿A qué te enfrentas? ¿A qué te has enfrentado? Obviamente es mucho menos seguro que ir con el examen tradicional, en el que todo el mundo confía por alguna razón. Y es ponerse uno mismo en la línea, ¿no? O sea, cuando yo hago un sistema de evaluación novedoso, me evalúo a mí, evalúo mi sistema de evaluación,
evalúa al alumno, evalúa el aprovechamiento. Y claro, como profesor, en muchos casos los profesores no quieren evaluarse a sí mismos. Los profesores quieren estar ya como en este Olimpo académico en el que nada los puede tocar, ¿no? A mí no me interesa eso porque además ahí dejamos de crecer como profesores y como profesionistas, como artistas. Nos salimos del ring, digamos, ¿no? Nosotros ya somos jurados y no tenemos nada que ver. A mí eso no me gusta estar ahí y ver si mis sistemas funcionan y si no funcionan, qué bien. Y así me doy cuenta de que yo también me equivoqué y mejorar las cosas, ¿no? Obviamente hay mucha reticencia. En general la gente piensa que son poco serios, que permitir que un alumno se evalúe a sí mismo o que se evalúen entre colegas o hacer... Sí, que es como poco serio porque no hay el criterio duro de una persona con un doctorado que debe de poner los números como deben de ser, ¿no? Sin embargo, yo creo en ello. Yo creo que estos procesos más abiertos son también procesos educativos. O sea que el arte de evaluar algo te enseña muchísimo. Y que los alumnos también tienen que generar estas habilidades de evaluación y de autoevaluación, porque al final del día, cuando uno está en la carrera, claro, tienes quien te evalúe. Una vez que sales, te evalúas tú solito. O sea, nadie te va a decir, levántate a esta hora, haz esto, escribe este artículo. Uno tiene que tener la capacidad crítica de ver si lo que está haciendo vale la pena o no. Y la escuela rara vez nos enseña a tener esa mirada crítica sobre el trabajo que uno hace, ¿no? Justamente ahora con lo de la pandemia, que hemos estado mucho más guardados, haciendo home office, haciendo homeschooling, nos pasa eso. No hay quien nos esté poniendo la pistola aquí en la sien para levantarte, para empezar a tiempo, terminar a tiempo. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a trabajar de manera punitiva. O sea, y eso es lo que hace el sistema de evaluación. Si no trabajas, te voy a poner una mala calificación, con el dedo así enfrente, ¿no? Cuando, por ejemplo, volviendo a este psicólogo Csikszentmihalyi, la gente, él lo que estudió un montón de gente que es altamente, que tiene un rendimiento impresionante, ya sea en las artes, en la ciencia, en los deportes, o sea, desde boxeadores hasta matemáticos, ¿no? Y lo que él encontró es que el único punto en común que tienen todos ellos es que trabajan por placer. Que el matemático, que es un gran matemático, se queda hasta las 5 de la mañana tratando de resolver una ecuación, no porque le van a pagar más, ni porque va a ganar el premio Nobel, sino porque simplemente lo quiere hacer. Se deriva placer de su trabajo. Lo mismo el boxeador, que después de entrenar, se queda a entrenar un rato más y después entrena un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque le da placer entrenar y disfruta de ver cómo va avanzando, de ver que su rendimiento avanza. Entonces, la excelencia académica para mí está ligada completamente a la pasión. La única forma de lograr excelencia académica en un alumno o en uno mismo es apasionarse por lo que está haciendo, ¿no? Sí. Siempre le pregunto a mis alumnos qué los apasiona, qué los hace levantarse a las 5 de la mañana ganándole al despertador y nadie te dice la escuela. No, claro. Te dicen un viaje, te dicen voy a ir a correr un maratón, me van a comprar un coche, es la Navidad, pero no es la escuela. Lo cual no tenemos esa pasión. Es rarísimo porque si yo quiero ser matemático, ¿qué me puede dar más placer que ir a aprender matemáticas de un gran matemático? Lo mismo con la música, con la química, con lo que sea, ¿no? Yo creo que el gran reto de los profesores de este siglo es justamente hacer ese cambio psicológico en los alumnos y en nosotros mismos. Que ir a trabajar, que ir a la escuela, nos dé ese placer que nos da ir de vacaciones, ¿no? Que no Tú estudiaste en CalArts, claro. esta universidad que funda Walt Disney, ¿cómo te fue? Es una universidad mucho más locochona, mucho más abierta, mucho más que una universidad conservadora, que una universidad normal. Tal cual, así es como me fue. Ahí, en CalArts cada quien hace lo que le da la gana. Todo el mundo hace lo que quiere. Si quieres trabajar, trabajas. Si no quieres trabajar, no trabajas. Y justamente esa libertad genera que todo el mundo trabaje como yo nunca había visto trabajar a la gente. O sea,
por placer nos quedábamos trabajando, ensayando, escribiendo hasta las 4 de la mañana, si tuviéramos clase al día siguiente temprano. No importa, había una comunidad tan emocionada y tan apasionada de lo que estaba haciendo que trabajamos más de la cuenta. Y eso no porque nos obligaran ni nada, era justamente porque no había ninguna obligatoriedad que nos permitían darle rienda suelta a la pasión por el conocimiento. Yo creo que esa es una lección muy importante que tenemos que aprender como pedagogos y como diseñadores de currícula, como directores de escuela, que la pasión no se genera a partir de la obligatoriedad, sino a partir de la libertad. Así es, no es el castigo el que nos motiva. Para nada. A lo mejor nos motiva, pero no nos apasiona. Claro, y nos motiva a hacer lo mínimo, ¿no? Exactamente. Pero nunca vemos como qué es lo más que yo puedo hacer. Así es. Jerónimo, tenemos que despedirnos. Se nos quedan muchos temas en el tintero. Yo te quiero invitar a que regreses la próxima semana a que nos echemos otra platicada. Claro, con todo gusto. Platiquemos más de qué hacer, sobre todo ahora que estamos viviendo nuevos tiempos donde la libertad va a ser importantísima para el trabajo, para la educación, para todo. Jerónimo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, y a todos los que nos ven, a todos los que siguen este programa, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro programa de educación y conciencia. Gracias, Jerónimo. Jorge, con todo gusto. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todo el auditorio.